Jorge es un camionero solitario que transporta mercancías a través de las carreteras desoladas que conectan la frontera entre México y los Estados Unidos. En un viaje aparentemente rutinario, empieza a notar cosas extrañas en su entorno. Sombras que se mueven por el retrovisor, voces que provienen de la radio y una sensación de que no está solo. A medida que la noche avanza, Jorge se da cuenta de que hay algo más en esa carretera, algo que no pertenece al mundo de los vivos. Lo que comienza como una paranoia leve se transforma en un viaje de terror psicológico cuando Jorge se ve atrapado en una pesadilla existencial de la que parece no haber salida. La luna llena se alzaba sobre el horizonte mientras el viejo camión de Jorge cruzaba una de las tantas carreteras desérticas que conectaban México con los Estados Unidos. No era la primera vez que conducía por ahí, pero esa noche había algo diferente en el ambiente, algo pesado que parecía presionar sobre su pecho. La radio chisporroteaba intermitentemente y la señal del GPS se había desvanecido hacía kilómetros. Solo había oscuridad alrededor, rota ocasionalmente por el débil resplandor de las luces del camión. «Es solo otra noche», se dijo a sí mismo, intentando sofocar la creciente inquietud que lo consumía por dentro. Pero esa inquietud no era nueva. Jorge había estado sintiendo una sombra dentro de su mente desde hacía días, como si algo oscuro lo siguiera a donde quiera que fuera. Un cansancio profundo, más allá de lo físico, lo acompañaba cada vez que cerraba los ojos. Esa noche, sin embargo, las sombras en su retrovisor parecían moverse de una manera extraña. Los árboles al costado de la carretera parecían doblarse hacia él, como si se alargaran en busca de su camión. De vez en cuando, miraba hacia el espejo lateral y juraba haber visto una figura a lo lejos. Pero, cuando volvía a mirar, no había nada. La carretera parecía interminable. El rugido del motor, una constante en su vida, empezó a parecer más lejano, como si se estuviera desconectando de la realidad que lo rodeaba. Había algo en esa carretera, algo que no podía explicar. La radio se encendió de repente. Jorge se sobresaltó, sintiendo como un escalofrío le recorría la columna vertebral. Pero no era la música habitual ni las noticias. Eran voces. Voces distantes, susurrantes, como si alguien estuviera hablando justo fuera de su alcance. Ajustó el dial, pero las voces persistieron, cambiando de tono y de idioma, como si estuvieran hablando en una lengua antigua. «Estás cansado, eso es todo», se dijo. Pero las voces no cesaban. El viento se levantó de repente, haciendo que los árboles crujieran y que el camión se sacudiera en la carretera. En el espejo retrovisor, algo se movió nuevamente. Esta vez, no pudo ignorarlo. Una figura oscura, alta, caminaba detrás de su camión, pero no podía distinguir su rostro. Los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse y su respiración se volvió superficial. Miró hacia adelante, pero el camino seguía vacío. Al volver a mirar al retrovisor, la figura había desaparecido. «Tranquilo, Jorge», murmuró para sí mismo. «Es solo tu imaginación». Pero la sensación de que no estaba solo se hizo más intensa con cada kilómetro que recorría. Las horas pasaban y la oscuridad parecía volverse más espesa, más opresiva. Jorge comenzaba a sentir como si el tiempo y el espacio alrededor de él hubieran dejado de seguir las reglas normales. No recordaba haber visto ningún letrero de carretera en las últimas horas, ni siquiera las luces de algún otro vehículo. Era como si estuviera completamente solo en ese mundo nocturno y desierto. La radio continuaba emitiendo esos susurros, pero ahora las voces se volvían más claras, más insistentes. «Jorge». Escuchó una de ellas, llamándolo por su nombre. Miró el radio con terror. ¿Cómo era posible? Nadie sabía dónde estaba. Nadie podría estar siguiéndolo. Aceleró, intentando escapar de la paranoia que comenzaba a dominar su mente. Pero el camión, a pesar de su velocidad creciente, parecía estar atrapado en un ciclo interminable. Los mismos árboles, las mismas curvas. Todo se repetía. Era como si no avanzara. El terror creció dentro de él. ¿Estaba atrapado? De repente, el motor comenzó a fallar. El camión se sacudió violentamente y antes de que pudiera reaccionar, se apagó por completo, dejando a Jorge sumido en una oscuridad absoluta.
Solo el chasquido intermitente del radio rompía el silencio. Jorge. La voz volvió, esta vez más fuerte, más cerca. Sentía la presencia de algo a su alrededor, algo que no pertenecía a este mundo. Un sudor frío cubrió su frente mientras trataba desesperadamente de encender el camión de nuevo. Nada. Al mirar por la ventana, vio algo que le heló la sangre. Al borde de la carretera, justo fuera del alcance de sus luces, había varias figuras. Sombras alargadas, sin rostro, inmóviles, mirándolo fijamente. Jorge se sintió atrapado, como si estuviera siendo observado por entidades que no comprendía. Desesperado, bajó del camión para confrontarlas, esperando que fuera solo su mente jugándole una mala pasada. Pero las figuras no desaparecieron. Se quedaron allí, observándolo, quietas. El aire estaba frío y pesado, y el silencio era insoportable. Una de las figuras se movió. Lentamente, dio un paso hacia él, y luego otro. Jorge retrocedió, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Intentó hablar, pero no le salieron palabras. Fue entonces cuando la radio se encendió nuevamente. Esta vez, la voz era diferente. Era más profunda, más gutural, y le decía algo que hizo que su estómago se revolviera. No puedes escapar, Jorge. Siempre has sido parte de esta carretera. El mundo de Jorge colapsaba. Su mente ya no distinguía entre lo real y lo imaginario. El peso del terror existencial lo aplastaba, y las figuras oscuras que lo rodeaban parecían acercarse cada vez más, aunque apenas se movían. Con las manos temblorosas, subió de nuevo al camión y cerró la puerta con fuerza, como si eso pudiera protegerlo de las entidades que lo acechaban. Intentó encender el motor una vez más, pero el camión seguía muerto. Miró el espejo retrovisor, esperando ver las sombras detrás de él, pero lo que vio fue mucho peor. Su propio reflejo lo miraba, pero no era su cara habitual. Era una versión distorsionada, una mezcla de dolor y sufrimiento. Su rostro parecía envejecido, consumido por algo que lo había corroído desde dentro. Jorge gritó, apartando la vista del espejo, pero el reflejo seguía ahí, mirándolo con ojos llenos de vacío. Las figuras en la carretera comenzaron a moverse nuevamente, lentamente, pero sin detenerse. Se acercaban al camión, y Jorge sintió que su tiempo se estaba acabando. No había salida. Estaba atrapado en esa carretera maldita, condenado a enfrentarse a sus propios miedos más profundos. La radio chisporroteó una vez más, y esta vez, la voz fue clara. Ellos vienen por ti, Jorge. Ya no puedes huir. El pánico lo consumió. Golpeó el volante, gritó, intentó escapar de su propio cuerpo, pero no había a dónde ir. Las sombras estaban ahora junto al camión, rodeándolo. Y entonces, vio algo que lo hizo congelarse de terror absoluto. Una de las figuras se asomó a la ventana. No tenía ojos, no tenía boca. Pero de alguna manera, Jorge podía sentir su mirada penetrante, como si estuviera viendo dentro de su alma. La figura levantó la mano y, con un solo toque en la ventana, todo se volvió negro. El silencio tras el apagón fue ensordecedor. Jorge, ahora completamente paralizado por el terror, no podía mover un solo músculo. Todo a su alrededor parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo hubiera dejado de girar, dejándolo atrapado en una especie de purgatorio. Su mente, ya fragmentada por los horrores anteriores, luchaba por entender dónde estaba. ¿Aún estaba vivo? ¿Era esto un sueño? ¿O ya había cruzado la línea final de la cordura? Las figuras seguían ahí, inmóviles, pero Jorge sentía su presencia con una intensidad insoportable. Aunque no tenían rostros, de alguna manera sabía que lo estaban observando, devorando cada fragmento de su cordura. La sensación de ser juzgado, de estar a merced de algo más allá de su comprensión, lo envolvía. Por primera vez, se atrevió a mirar una de las figuras más de cerca. La sombra era alta, con una forma vagamente humana, pero su piel era negra como la noche, como si estuviera hecha de la propia oscuridad. A su alrededor, el aire parecía temblar, como si la figura distorsionara la realidad misma. No tenía ojos, pero Jorge sintió su mirada fija en él, penetrante, como si pudiera ver más allá de la carne y los huesos, directamente en su alma. El silencio fue roto por un sonido suave, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna.
Jorge no entendía las palabras, pero el tono era claro, lo estaban llamando. «Ya no puedes huir», susurró una voz, más cerca que antes. El pánico lo dominó, pero su cuerpo no le respondía. Intentó moverse, pero era como si sus músculos se hubieran convertido en piedra. Solo su mente seguía girando, atrapada en un ciclo interminable de terror. Finalmente, uno de los seres avanzó hacia él, lentamente, pero con una determinación aterradora. Jorge sintió su corazón acelerarse hasta el borde de la explosión. Quería gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El ser extendió una mano hacia él y al contacto, una oleada de frío lo recorrió. Todo lo que había sido Jorge, sus recuerdos, sus miedos, sus deseos, comenzó a desvanecerse. Era como si lo estuvieran borrando de la existencia. Pero no era una muerte rápida o misericordiosa. Era lenta, agónica, como si cada parte de su ser estuviera siendo despojada de su humanidad, capa por capa. «Estás condenado a esta carretera», murmuró una voz en su mente. «Siempre lo has estado». Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido completamente, Jorge se encontró de nuevo en la cabina de su camión. El motor rugía bajo sus pies, la carretera se extendía frente a él y la radio emitía música suave, como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente, y cuando miró al retrovisor, no vio su propio reflejo. En su lugar, vio la sombra de la figura que lo había tocado. Y entonces, supo que nunca escaparía. La carretera ya no era solo un camino físico. Era un ciclo interminable de terror, un purgatorio del que nunca podría huir. Las sombras lo seguirían, siempre acechando, siempre observando. Y con cada kilómetro que recorría, una parte de él desaparecía para siempre, consumida por las tinieblas. Los días pasaron, pero Jorge ya no los percibía de la misma manera. Su vida se había convertido en una serie de momentos borrosos, intercalados con flashes de terror que nunca desaparecían por completo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas sombras. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba verlas nuevamente. Había intentado contarle a otros camioneros sobre lo que había vivido, pero nadie le creía. Lo miraban con compasión, algunos con preocupación, pensando que tal vez había pasado demasiado tiempo en la carretera, solo. Pero Jorge sabía la verdad. Sabía que no estaba solo. En cada viaje sentía su presencia. A veces, era un susurro en la radio, una sombra que pasaba fugazmente por el espejo, o una sensación de frío que invadía la cabina sin previo aviso. No importaba cuántos kilómetros recorrieran y cuántas veces intentara cambiar de ruta, siempre sentía que algo lo seguía. El camión, que antes había sido su refugio, ahora era una prisión rodante. No podía abandonarlo, no podía detenerse. Si lo hacía, las sombras lo alcanzarían. Así que conducía, noche tras noche, siempre moviéndose, siempre huyendo, aunque en el fondo sabía que no había escape. En la oscuridad, con solo la carretera como testigo, Jorge dejó de ser el hombre que alguna vez fue. Las cicatrices que llevaban consigo no eran visibles, pero eran profundas, grabadas en su alma. Y mientras las sombras continuaban acechándolo, él entendió que ya no era dueño de su destino. Estaba condenado a esa carretera, un viajero eterno en un camino sin fin, perseguido por los ecos de una pesadilla que nunca terminaría.